Hola amigos, hoy día me encuentro en el sendero El Charco en el Parque Nacional de Soberanía acá en Panamá. Quédense conmigo a ver este video. El bus te deja a la entrada de Gamboa para que vayas al Parque Soberanía. 30 minutos desde el Albrook, la estación de Albrook. Cuando llegamos a la entrada de Gamboa, nos dimos con la sorpresa que la entrada que estaba en toda la esquina del Parque Soberanía no era la entrada para el sendero El Charco. La entrada se encontraba mucho más lejos y el único transporte público que nos llevaba hasta allá pasaba cada hora. Pero ese día era un día feriado y ese transporte público no trabajaba ese día. Así que solo nos quedaban tres opciones: tomar un Uber, caminar para adelante, que era lejísimos, o tirar dedo. ¿Qué creen ustedes que hicimos? Muchas gracias, muy amable. No, allá la entrada. Oh, la entrada. Si no nos jalarán uno de esos carros. Gracias, bendiciones. Amén. Gracias. Que vaya bien. Gracias. Ay, nos jalaron los bomberos. Es un montón. Es largo. Si te bajas a la entrada de Gamboa, es largo. No puedes caminar, es como una hora de caminata. Tienes que tomar ahí otro bus que les voy a indicar después. O jalar, tirar dedo, que la mayoría de la gente hace eso, pero los bomberos te jalan también. Vamos a ver. Acá hay un mapa del sendero vamos a hacer el sendero natural El Charco, y yo les recomiendo tomar una foto para que sepa. Toma aproximadamente 20 minutos y solamente es de media milla, que es 0.8 kilómetros. El Parque Soberanía cuenta con 4 senderos. Uno es el Charco, que es el más pequeño, el camino a Plantación, el camino de Cruces y el camino Oleoducto. Yo les recomiendo, si nunca han hecho esto, que vayan al Charco, que es un camino, un sendero bien pequeñito y apta para todos. Los otros nos han dicho que es mejor ir con un guía porque hay muchas personas que se han perdido. Al parecer creo que antes cobraban, al menos ahorita no hay nadie. Acá es el tarifario, ¿ves? $5, extranjeros nacionales $3 y estudiantes creo que es $1. Pero ahorita está cerrado, creo que ya no cobran, ya al menos ahorita no hay nadie. Y es un día feriado. Ok, vamos a comenzar. Buenas. Acá hay un puentecito. Este Parque Soberanía es prácticamente una selva en el medio de la ciudad de Panamá. He escuchado que dice que se escuchan a los monos silbadores, creo que se llama, y nos dijeron aulladores, monos aulladores. Yo veo que hasta ahorita el camino está bien detallado. No pensé que iba a ser pura tierra, pero miren, el camino tiene ladrillos y todo. Sí, pero está un poco resbaloso porque... Eso es lo que decía el enlace. Sí, pero felizmente que podría estar peor porque si es que llueve, estaría todo más. ¿Esos son los buques? Lo que sonó, creo que sí, ¿no? Ajá. Sí, porque el canal de Panamá no está muy lejos. Desde acá se escucha el sonido del agua. Se ve allá un poquito abajo. Continuemos. Hasta ahorita no hemos visto ningún animal. Nos han dicho que se escuchan a los monos ahuyentando, pero hasta ahorita no escucho nada.
Esos son. No sé si habrán escuchado. Se escuchó un poco. Son ellos. Se escuchan a lo lejos para el lado izquierdo. Ojalá que al dar la vuelta los podemos escuchar más fuerte. Por allá creo que es. Un hongo, no sé si lo ven. ¿Sabes qué es? Las pitas te indican que ese es el camino. Cuando uno hace senderismo, marcan así los árboles, ¿ves? Para que sepas cuál es el camino, si no me equivoco. Porque mira, el camino acá no está muy definido, te puedes ir por allá, por allá. Las pitas, ¿ven? Sí, porque acá no está muy definido, mira, porque te puedes perder por allá. En cambio te dice, ¿ves? No sé si ven esto anaranjado, te ayuda a ver por dónde seguir el camino, pero... ¿Y acá dónde? Ya ves, pero allá hay otro. Yo creo que seguimos por acá. Acuérdate, yo me iría por las pitas. Pero por las pitas no hay... Sí, pues que no lo han roto. Porque por allá no sé. De todas maneras, si no es, podemos regresar las pitas, pues. Te guías, pero por allá no hay nada. ¿Cómo te vas a guiar por dónde regresar? Mira. Por eso que se regresaron ese. 00.2, estás a 00.2, falta la mitad. Era 0.5 creo, ¿no? El camino desde acá no está muy bien señalizado. Hay que acordarnos, ¿ah? Tienes que... Pero acá está más señalizado, ¿no? Sí, Normalmente cuando... hay... Sí, vamos a seguir por acá, ¿ya? Pero acuérdate, porque normalmente allá en Estados Unidos lo marcan así cuando no está bien señalizado para que no te pierdas. Pero vamos por acá porque por allá, más allá he visto que no hay casi. Ya, vamos a ver, porque de acá llega ya un cierto camino que ya no está señalizado, no se ve muy bien. Sí, entonces debe ser este. Vamos a ver, y si no, pues podemos rezar, porque ese sí está como abierto. Allá lo marcan así a veces. De repente han marcado eso para romper, para cortarlos, ¿no? Para quién, Ajá, tiene un número ahí. Acá. Acá hay otro puente colgante. No sabía que habían dos. Bueno, ellos le llaman colgante, ¿no? Porque no hay nada que lo soporte abajo. Se mueve. Hay otro puente para que sepan cuál es el camino correcto. Hay dos puentes colgantes. Ay, sí se mueve. Ahí hay agua. Vamos. Tienes que caminar por donde, tienes que ver por dónde caminas, porque mira, acá hay un hueco. ¡Puf! Te caes ahí, metes sin querer. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Pero acá vamos a entrar? No creo. Sí, parece hay como un caminito. Vamos a intentar ya. Miren, cuando salgan del segundo puente suspensivo, no hay mucha señalización, pero mira, ahí de frente no puedes seguir. Vamos a ver qué hay de frente. Por acá no puedes pasar, ¿no? O es a tu izquierda, a tu derecha. A tu derecha en realidad no hay camino, pero acá hay una señal que dice siga para allá. Pero parece que estuviera apuntando como para abajo del puente. Pero yo creo que es para tu lado izquierdo. Porque parece como un caminito. Está cerrado, medio cerrado, pero parece como un caminito. Así que vamos a tomar ese. Vamos a intentar el lado izquierdo. Porque el lado derecho también hay un caminito. Pero no sé, yo siento que siento que el izquierdo nos va a llevar para el charco. Vamos a ver.
Y acá hay una tablita que normalmente ponen como información, así que yo creo que allá también hay otro camino, se llevará a otro sitio, me imagino, no sé, vamos a ver. Estamos en el camino al lado izquierdo saliendo del segundo puente de suspensión. Ok, entonces acá en la entrada del charco tienen dos, la mina y Ajá, pero la mina no está registrada como del Parque Soberanía. Porque ellos no la hicieron, por así decirlo, porque eso fue creado por mismos turistas y guías que... ¿O fue creado? Ajá, fue creado así, caminaron así pues, tratando con una salida y encontraron lo que es la maquinaria esa. Ahí hay una máquina. Una máquina antigua, de cuando los franceses estuvieron acá en Panamá, hace como 1800 por allá. ¿Y qué tan lejos estás cuando comienzas? Cuando comienzas es 1 hora y media, o puede sí ser está más. 2 horas. Ok. O sea, casi al final, entonces está llegando. Al final, ya. al final del recorrido. Tú llegas a ver la máquina y ya, te retornas para atrás. Qué grande las raíces de este árbol, ¿ves? Acá hay otro pequeño puentecito. Este no es un puente de suspensión. Hay otro puente, ya va el cuarto. El cuarto puente tampoco es de suspensión. Pensé que había solamente uno o dos. Seguiremos en el camino, vamos a ver. Creo que vamos por el camino correcto porque escucho el agua. Acá ya está como piedroso el camino. Otro puente, el quinto. ¿Qué significa eso? ¿No darle comer a los animales? No, eso significa no botar basura. Y eso significa que hay esos animales. Creo que son gatos grandes, gigantes, o son como... ¿Pero qué será? No sé. Como gato montés, Sí. gato de montaña, un felino de montaña. Y ahí había una señal que había, no sé si era un tigre o un gato. Jaguar. Hay jaguar acá. Creo que es allá dentro del bosque, en el sendero La Mina. Pero ellos van de paso, ellos pasan, nada más, ellos no se quedan en el lugar, pues, ellos van hasta México. Pero uno se puede encontrar con ellos, son peligrosos. Sí, por eso está la advertencia, por eso también se requiere guía para ir a ese lugar. Ahora, topárselo es un poco complicado, más algunos senderistas o unos turistas que han hecho eso, el sendero La Mina, dicen que sí los ha llevado a escuchar. Oh, mira, ve, al parecer existen estas hojas acá, euforias, ¿eh? Las hojas prende, se colocan sobre la herida o cortadas para ayudar a detener el sangrado. A la vez acelera la cicatrización de heridas. Este arbusto es común en sitios abiertos, bordes de camino. O sea, tiene ese tipo de hoja. Creo que parece como este tipo, ve. Llegamos al charco, ve. La gente se viene de frente, corta camino por acá. No quieren hacer el camino, la caminata. Es como una poza. Nosotros la llamaríamos como una poza en vez de un charco. Nos vamos a sentar allá un ratito a comer y a tomar agua, porque sí se siente calor. No hemos caminado mucho, pero sí se siente calor. Para entrar sí te cobran cuando llegamos acá al final del camino en el charco, o es como una piscinita natural. Sí te cobran, a nosotros nos cobraron $2.50 por persona. Yo creo que escuché que te cobraron $5 por persona, pero nosotros nos cobraba eso. De repente no sé, creo que es porque de repente le dijimos que no nos íbamos a bañar, solamente nos íbamos a sentar a comer. Pero sí cobra, y el muchacho estaba acá donde se encuentra el charco. Y también nos dijo que, le pregunté sobre, habían como unas franjitas rojas colocadas en los árboles a la hora que tú sales de uno de los puentes, que había un camino a la derecha y otro a la izquierda. El de la izquierda te lleva al camino del charco, que es el que nosotros quisimos tomar, y el de la derecha te lleva a otro camino que se llama La Mina, el camino de La Mina, y ese es 4 horas de recorrido ida y vuelta.
Este es el charco. El muchacho nos dijo que, bueno, ahorita el agua está como turbia y es normalmente cuando hay mucha gente y se bañan, abajo la tierra como se remueve, entonces se ve el agua así turbia. Pero un día, por ejemplo, particular y la gente no se baña tempranito, el agua se ve cristalina. Ahí hay unos pececitos chiquititos, dice que son los limpiadores que limpian se comen la... Hay varios chiquititos, ve. No sé si lo llegarán a ver, pero hay unos pececitos de todos los tamaños ahí, chiquititos, por allá están. Joven, una consulta. Acá hay monos esos que aullan. Aulladores. Los aulladores. ¿Y para dónde están? Porque no hemos escuchado. ¿Los escucharon o no los viste? No, definitivamente no los he visto. Hemos escuchado unos ruidos, pero muy lejanos así. ¿Cómo suena? A ver, ¿cómo les explico cómo suena? Es un sonido grotesco. Ya, ¿y para qué lado habitan ellos? ¿Están por aquí? Habitan en este lado. Ah, aquí parece. Encima, pero si no están es porque deben estar en otro lado. Pero los comunes siempre están aquí. Eso. Siempre andan dando vueltas aquí. Ajá. O del otro lado de la carretera. O para el otro lado. De la carretera. Hoy estuvieron sonando y los que estaban aullando eran los del otro lado de la carretera. Ah, ya, entonces de repente el sonido se escuchaba a lo lejos, bien lejos, pero no sabíamos si era eso. Debe ser ellos, porque son los únicos que aullan todo el día. Dígame, ¿y se les llega a verlos? ¿Sí? Yo he visto nada más los que hay aquí, cuando van cruzando de rama en rama, y son chocolatitos o de tonos oscuros, pues. ¿Y los perezosos hay en esta área? Sí, ¿También hay acá? Dos, pero esos están del lado de allá. ¿Por dónde hemos venido nosotros? ¿El charco? Ya están allá en lo más alto. Oh, los más altos. Intento verlos, pero a veces sí lo llamo. La última vez que lo vi fue la semana pasada, si no me equivoco, de 2 garras. Oh.